que es la persona que nos va a traer hoy la palabra del Señor, que pase y vamos a orar por él. Dios mío, te damos gracias por este momento. Gracias por este momento especial en el que estamos juntos y tú estás entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tú hagas que podamos escuchar, entender, interiorizar y hacer, Señor, parte de nosotros la palabra que tú nos traes por medio de Mariano. Te pedimos que le des sabiduría y que sea tu Espíritu el que hable por medio de él, Señor. Y, Padre, que salgamos de aquí hoy con un reto, que salgamos de aquí hoy cambiados, transformados, porque tú nos has hablado. En tu mano lo dejamos. Amén. Amén, pues muchas gracias. La verdad es que yo siempre digo que esta iglesia tiene muy buenos predicadores y es un privilegio que además cuenten con alguien que cuenta, que no es predicador, que cuenta cosas, ¿no? Entonces, eso siempre lo digo, pero hoy va a ser más verdad casi que nunca, porque lo que traigo es algo, contar mi propia experiencia y espero que os sirva de algo. Eso es lo que hay. Dios siempre habla como se ha pedido y entonces necesitamos que hoy lo haga con más claridad a pesar de mi propia confusión, porque traigo un tema que para mí es un poco nuevo, complicado. Cuando Ruth, que dirigía la alabanza, me dijo, ¿cuál es tu tema para que prepare las canciones conforme a esto? Pues entonces yo le dije, el reposo de Dios en esta tierra. Y ella dijo, ¡ojú! Que Dios te ilumine. La verdad es que ha salido muy bien, Ruth. Han sido las canciones perfectas. Lo que yo voy a hablar no lo sé, pero las canciones perfectamente elegidas. Es una satisfacción también, pues, que Elizabeth esté aquí presidiéndonos. Para mí es un gozo cada vez que parece que está toda la vida haciendo esto. ¿Con qué naturalidad? ¿Con qué así? Responde, pum, este imprevisto, pum. Sale ella ahí sin exasperarse, con una palabrita, con dulzura. Perfecto, es una maravilla. Y también quiero dar muchas gracias porque está aquí Debbie. Yo cambio su apellido, que quiere decir Leyes, por perdido. Entonces, pues, porque es parecido, no sé cómo es Leyes, pero Lost es que te estás perdido, lo que estoy yo. Entonces ya dice, no. Soy Leyes. Lost. Bueno, el asunto es que yo ejercí un año casi de pastor y lo pude hacer porque ella estaba allí, llevando toda la carga. Entonces, pues yo estoy muy agradecido por ese tiempo. Y fue en esta iglesia, así que ella fue la columna de todo ese tiempo. Pero lo ha sido para muchos de nosotros durante mucho tiempo, para el pastor anterior también. Durante el tiempo que estuvo con nosotros, pues ha dejado una huella muy importante en la vida, que espero no malograr. A ver, en esta larga introducción, yo quiero hablar de este reposo. ¿Cómo me vino a mí la idea del reposo de Dios en esta tierra? En esta tierra. Pues es que yo estaba queriendo hablar hace 2 o 3 semanas a los chinos, a una iglesia china que hay que me invitan, y yo quería hablar del corazón, de que ablandemos el corazón y no sé qué, y me basé en este texto de Hebreos, donde dice que no endurezcamos si escuchamos su voz nuestro corazón, sino que lo abramos. Pero habla de todo eso porque dice que los hebreos habían endurecido su corazón y entonces no habían podido entrar en el reposo de Dios. Digo, bueno, ¿esto cómo va, lo del reposo? ¿Cómo va? Y entonces ahí es donde me metí en el charco. Yo pensé, me acabo de jubilar, tengo 1 mes de jubilado, pues ese reposo tiene que ser algo parecido a la jubilación.
Después de estar trabajando toda la vida y de estar metido en líos, pues llego ya ¡bum!, a la tierra prometida, al reposo. Esto es lo que pensé. Mal pensado, ¿vale? Mal pensado, porque lo primero que descubrí es que el reposo no es eso. No es eso. No es estar allí tumbado, reposando, no es eso. Este reposo que se nos habla aquí no es ese. Es algo diferente. Y entonces me puse a investigar un poco, a ver qué era eso. Y lo que traigo ante vosotros es, pues un poco algunos principios que vi de ese reposo, y lo que trataré de convenceros es de que tenemos que aplicar esos principios a nuestra vida para obtener ese reposo. Así que si me pierdo, vosotros volvéis a este esquema que os he señalado con toda tranquilidad. Bueno, lo primero que quiero decir, y ahora sí entro, que luego mi mujer pues siempre me regaña y quiero controlar el tiempo que os hablo. He puesto 35 minutos para que cuando llegue hago así un apaño y termino, ¿vale? Pero no terminaré a los 35 cuando suene eso. Advierto. Bien, primero tengo que decir que este pasaje del reposo de Dios y de la incredulidad y todo esto está ahí, en Hebreos 3 y también en Hebreos 4, pero no he querido hacer la lectura muy amplia. Es significativo porque la epístola de los Hebreos parece haber sido escrita para mostrar a una comunidad predominantemente de judíos cristianos que estaban débiles, que estaban flojitos. Dicen algunos que estaban a punto de abandonar incluso la fe. Habían pasado por dificultades, por grandes tribulaciones, y eso había hecho que algunos dieran un pasito atrás, se lo estuvieran pensando. Entonces el autor de la epístola a los Hebreos trata de afrontar ese problema. Y lo hace presentando a Cristo como superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, superior a todos, y su obra como la única solución que necesitamos. Trata de hacerlo de esta manera. Y luego trata de animar a esas personas que estaban allí, a exhortarles a seguir el camino, a no flojear, a perseverar hasta el fin, porque la perseverancia iba a ser una prueba de nuestra fe. Esto es un poco lo que está tratando de hacer a toda una comunidad. El autor de Hebreos trata de convencerles, de animarles y de que puedan disfrutar de todas las riquezas y las posibilidades que Cristo había abierto a través de su obra en la cruz. Es en este contexto donde se inserta pues una regañina a los que estaban allí, una exhortación a los hebreos y diciéndoles, mirad, no seáis como vuestros padres que salieron de Egipto, que Dios hizo milagros, separó el mar, les dio de comer, les dio de beber, les solventó todas las dificultades. Y aún así, ellos no acababan de confiar en Él. Eran el pueblo elegido, andaban por el camino, pero estaban con dificultad. No estaban disfrutando todo lo que Dios estaba haciendo con Él. Y yo quería sacar esto del reposo porque pensé que ahora en la jubilación era el tiempo ya no del trabajo, sino de disfrutar, de vivir de la herencia, del pasado. Me van a dar ya una paguita, estoy aquí, ya no tengo que hacer nada, solamente tengo que engordar. Mal. Ni espiritualmente ni nada, hay que mantenerse activos. Entonces llegué a la conclusión de que este mensaje es de aplicación para mi vida en esta etapa que me queda de jubilación, pero también es de aplicación a todos nosotros, porque todos nosotros estamos viviendo un proceso similar. Vivimos en un contexto de dificultad, vivimos en un contexto a veces de amargura, que nos afectan las cosas. Creemos en Dios, pero a veces no confiamos en Él. No confiamos en Él.
No queremos agarrarnos a Él. Y para nosotros entonces está este mensaje de si queda o no un reposo para el reino de Dios. Habían vivido su fe de manera material. Confiaban mientras disfrutaban del maná, de la columna de fuego, de las cosas que venían. Pero si llegaba un momento en el que tenían dificultad, entonces se volvían contra Dios, dice la palabra. Pero cuando lo miras, no se volvían tanto contra Dios, sino que se volvían contra su intérprete, contra Moisés. Decía, vamos a ver, Moisés, tú que nos has metido en este lío, que nos has sacado de aquí, ¿dónde está este Dios? Porque tenemos sed. ¿Y qué nos has sacado? ¿Para que nos muramos de aquí de sed en el desierto y nuestros ganados también? ¿Esto qué es? Reclamación. Pero quizá no se atrevían directamente a Dios, se lo metían allí al que estaba al lado. Y entonces el que estaba al lado estaba desesperado. Y se queja Moisés contra Dios y le dice, contra Dios no, lleva la queja al de arriba. Dice, mira Dios lo que me están diciendo, solo les queda apedrearme. Solo les queda eso. Y Dios le dice, toma tu vara, ves allí a la roca, golpéala y brotarán aguas. Y esa roca, este sitio donde está todo eso, se llama, ¿cómo era la palabra? Amargura. Se llama una palabra que tiene que ver, que me tienes harto. Esto es lo que quería decir. Y murmuración, dos significados de ese lugar. Amargura y murmuración. A veces cuando nos afecta algo, entramos en murmuración contra Dios. Y a veces lo hacemos utilizando un hermano que le metemos allí una carga que no puede soportar. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Y lo que trato de señalar es cómo podemos aprender algo para combatir esa situación en nosotros mismos. Vivir nuestra fe de una manera más sobrenatural, confiando más en que Dios está allí y no simplemente en el día a día, en las pequeñas frustraciones de cada día que nos arruinan la vida, nos queman el carácter de por vida. Si confiamos en Dios, Dios va a dar allí su ayuda, su tiempo, de alguna manera. Él quiere que así sea. Sin embargo, el pueblo de Israel perdió la posibilidad de entrar en las promesas de Dios. Dios les había prometido, mirad, os saco de Egipto, os saco y os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Voy a estar con vosotros. Bueno, el reposo de Dios no es la tierra, tampoco. En la tierra hallaréis reposo. Dice, es una tierra verde. No como la de Egipto. Egipto era, vamos, la maravilla, el granero. Dice, no, eso es mediocre. Una tierra verde con colinas verdes, donde llueve a su tiempo. Porque yo estoy regulando la lluvia en ese tiempo para que se haga conforme a las estaciones. Yo la estoy cuidando, dice Dios, y la estoy cuidando para vosotros. Y allí tus días se van a prolongar. Y allí me vas a poder rendir culto a Dios y vas a obtener el fruto de tu trabajo. Eso suena de maravilla a unas personas que estaban esclavizadas. Allí serás libre. Yo te voy a llevar y vas a ser libre. Comían poco. Y una cosa malísima que era la cebolla, creo. No entiendo. ¿Qué castigo podía hacer Dios para hacer comer a un pueblo esa cosa? No me gusta la cebolla, ya sabes.
Digo que es una planta maligna, bromeando, porque no puede ser buena si te hace llorar. Bueno, entonces iban a ir a un lugar magnífico para ellos, para sus animales, para todo, donde iban a obtener reposo. Donde iban a obtener ese reposo. No era el lugar, era donde iban a sentirse. El reposo es una sensación de satisfacción, de alivio y de relax. No es de no trabajo, sino más bien cuando, no sé, has arreglado una bombilla y es lo único que sé arreglar yo. Bueno, la bombilla tampoco, ponerla así, que no luce y le apretas un poquito más y luce y dices, ¡ah! De las que ese es el reposo. Ahora me puedo sentar y ver aquí. Ese es el reposo, según lo entiendo yo. En realidad, el reposo tiene, yo he pensado, que tiene un paralelo con los antecedentes primeros. Yo veo que Dios colocó al hombre y a la mujer en un huerto precioso, todavía más fértil que ese que les llevaba a la tierra prometida, donde tenían de todo, donde el hombre y la mujer hablaban con Dios y no se avergonzaban, hablaban cotidianamente y no había barreras, no había nada, donde podían comer de todo, donde tenían un trabajo. Por eso reposo no es equivalente a no trabajar. Lo siento por el que esté pensando que ya no tiene que trabajar, sino que hay que hacer algo. El hombre tenía que guardar y labrar ese huerto, ese lugar que Dios le había dado. Tenía que trabajar, pero era un trabajo interesante, porque era un trabajo fructífero. Era un trabajo que si sembrabas algo, vamos, allí salía como si fueras el mejor sembrador del mundo. Te salía todo. No había pulgones, no había aquí cosas malas. Con los animales estabas bien, tú te podías cambiarle el nombre, podías hacer... Era una situación perfecta e idílica. Relación con Dios, trabajo que no te mata, libertad, obtener el fruto de tu trabajo y disfrutar. Ese es el paralelo que yo veo del reposo de Dios. Sabemos que el hombre y la mujer destruyeron esa situación primera. Y lo que estamos viendo es un proceso hasta la completa restauración. El título del sermón era El reposo de Dios en esta tierra. Habrá un reposo completo después, donde también la tierra será transformada y volveremos a los orígenes. Pero yo eso lo viviré por fe, pero ahora me interesa si puedo apropiarme de algo en esta tierra. Por egoísmo o porque lo necesito, ¿no? Entonces esto es lo que espero que podamos llegar a la conclusión de que sí, podemos apropiarnos de algo. Hemos perdido ese reposo y ahora el pueblo se había formado en un país extraño y estaba subyugado, dominado por ese país. Y cuando sale del desierto, pues le da esto que le llaman el síndrome de Estocolmo, que dice, no, aquello era mejor. Justificas y te parece bien hasta la esclavitud que tú estabas sufriendo. Y cuando vienen tus dificultades, echas de menos esa situación de esclavitud. Pero Dios les dice, yo tengo un plan. Quizá no va a ser tan perfecto como es Edén, pero estamos en un proceso y os voy a llevar a una tierra de reposo. ¿Qué características tenía esa tierra de reposo que Dios les promete? Y os recuerdo que ellos no llegan a alcanzar. La gran mayoría. Bueno, pues la primera característica, no la tengo aquí, la he perdido la tierra, era de un lugar donde iban a tener de una manera especial
culto a Dios. Eso suele pasar desapercibido. Cuando sale el pueblo de Egipto, lo que le dicen a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, me dé culto, alejado de vosotros, que allí me dé culto a Dios y yo me manifieste en libertad a ellos. Pues la primera es: vais a ir a una nueva tierra donde yo, dice Dios, voy a elegir un lugar donde vosotros venís a darme culto, a ofrecer los sacrificios, y yo me manifestaré a vosotros, y entonces vosotros estaréis alegres y os gozaréis y comeréis. Este es el entorno del culto cristiano. Por eso es tan importante comer. Y entre nosotros, ya cuando somos muchos está difícil, pero es importante. Este era el contexto que estaba allí preparado. Como estaba pensando en esto, ahora me han invitado a estar, ya que me he jubilado, 2 meses a estar ayudando en una iglesia que está empezando, de 15 o 16 personas, y después del culto dice: bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque ya no comemos. Digo: mal, hay que comer. Y entonces pues todos allí quedaron, son 15 nada más, es fácil, quedamos juntos para comer. Bueno, porque era parte del culto. La relación no solamente es espiritual, sino también vertical. Acercarnos juntos a Dios nos acerca. Y una buena comida nos relaja y nos acerca mucho más. Bien, el culto. Que ya no iban a estar allí con el tabernáculo, sino que de sitio en sitio Dios iba a elegir un lugar donde allí se iba a juntar todo el pueblo. Lo interesante es que era un lugar único. Es de nuevo la importancia de la comunidad. El reposo no es tú individualmente que descansas o que llegas a un estado de nirvana espiritual donde ya no te importa nada y flotas. No. Si flotas, flotamos todos. Es algo comunitario. Esto es lo que Dios está diciendo. Y está diciendo: alabadme juntos, buscadme juntos como pueblo, porque yo os he elegido como pueblo. Y aquellos que no están en la línea, esos van a ser echados a un lado. Este es el reposo. Y esta es la primera promesa. Un culto especial donde Dios se va a manifestar de manera específica. Nos va a ir mostrando lo que Él quiere hacer. La segunda cosa era lo que más les preocupaba a los israelitas: seguridad. Los egipcios habían ido detrás de ellos y después todos los pueblos que estaban allí, uno te deja, otro te deja, guerra. Dice: mira, no. Donde yo te llevo vas a sentirte seguro, porque tus enemigos van a estar alrededor y unos tendrán miedo y otros te los vas a cargar tú. Porque yo, donde pongas el pie en esa tierra, allí tendrás bendición. Esta cita de Hebreos 3, se me olvidaba, tiene su paralelo en básicamente 2 pasajes principales. En el Salmo 95, donde habla de esa misma incredulidad, y en Deuteronomio 10 y 12. Allí tiene ese paralelo en esas 2 situaciones. Y las cosas que yo estoy diciendo ahora sobre las características de ese lugar vienen en Deuteronomio. Allí nos dice, el lugar del culto, la seguridad del segundo elemento. Esto es lo primero que yo investigué, me interesa a mí. Digo, esto de la seguridad me va bien. Incluso lo compartí con otra persona que está medio a punto de jubilarse y le dije: mira, es el tiempo de tu jubilación, y el tiempo de tu jubilación significa que no vas a ser esclava de tu trabajo. Que ya nadie se va a beneficiar, vas a poder hacer un trabajo productivo y además te vas a sentir segura. Te vas a sentir que está bien. No hay nadie que te ataque. A veces en algunos trabajos tienes este puesto, intento yo cogerlo, no sé. Se ha olvidado ya eso. Te vas a sentir seguro. Y yo digo, esto también me voy a aplicar yo. Yo no me voy a enredar ahora ya en esta etapa que me queda en 1000 charcos. Yo quiero hacer algo pequeño, productivo y que yo me sienta seguro. Si a alguien no le gusta, que Dios le bendiga. Que no me llame. Pero
yo voy a hacer algo que pueda hacer y confiar en el Señor y sentirme seguro. Pero la situación va mucho más allá. Todos, en realidad, debemos obtener ese beneficio. Debemos sentirnos también seguros delante de Dios. Debemos sentirnos confiados. Y reconocemos que a veces somos como el pueblo. Cuando nos viene algo, nos entra la ansiedad, perdemos la paz, perdemos la paciencia, perdemos la espiritualidad. Volvemos a nuestro Egipto. Pero Dios nos dice, no, hay un reposo para ti también. Y ese reposo significa que puedes estar seguro de tus enemigos, que pueden estar allí rodeándote, pero no van a entrar, porque ese lugar Dios te lo da. Un culto, seguridad, un trabajo. Dios les iba a decir, os envío a una tierra donde vais a trabajar. Pero no es un trabajo esclavizante. Tú vas a tener tu tierra y vas a cultivar tu tierra. Y es una buena tierra, mejor que la de Egipto. Estaba allí en lo que se llama, ya casi no se llama, el creciente fértil, que es las tierras en la antigüedad absolutamente más fértiles que había. Pero dice más. Además, yo me ocupo de cuidar esa tierra, dice Dios, para ti. Dios se ocupa también de cuidar nuestro entorno para nosotros. Yo haré que la lluvia venga a su tiempo y que tú obtengas una buena cosecha. La consecuencia de la ruptura del Edén era que habían perdido la comunión con Dios, que la tierra les producía espinos, cardos, cebolla me parece que no viene, pero cosas difíciles, espinos y cardos, y con el sudor de tu frente, pues podrás sacar cosas. En esta nueva tierra va a ser más pacífico, menos trabajoso. Tendrás todo eso. Y tendrás el fruto de tu trabajo, grande, a su tiempo, dice, hasta que te sacies. Esto era el fruto. Sin embargo, el pueblo de Israel que salió de Egipto no lo alcanzó. ¿Dios no cumplió su promesa? Porque es muy significativo que solo 2 personas entraran a esa tierra. Y la siguiente pregunta es, ¿entonces eso se perdió para siempre? La respuesta es no, a las 2. Dios cumple sus promesas, pero a veces de manera que no llegamos a entender muy bien. Y también dice el texto que queda un reposo para nosotros. Cuando escribe el autor de Hebreos está hablando nosotros que hemos entrado en ese reposo. ¿Ah? ¿En ese reposo? Dice sí, porque es un reposo un poco diferente. Es ya el preludio de lo que Dios va a hacer con nosotros en la eternidad. Pero en esta tierra ya hemos entrado en ese reposo. Ya hemos entrado en esa situación. Y exhorta a los hebreos que estaban timoratos y querían volverse atrás a que den un paso adelante y que disfruten de ese reposo de Dios. Porque pueden hacerlo en medio de la dificultad, pueden hacerlo. Solo tienen que confiar en Dios. Queda entonces un reposo. Algunos autores dicen que esa expresión, queda un reposo para el pueblo de Dios, se refiere pues al milenio o a la eternidad solamente. Yo quitaría el solamente. Se puede referir a eso y se puede referir a nuestra situación, porque ya lo cierto es que el autor de Hebreos está hablando en presente. Ya hemos entrado en ese reposo, hemos entrado en la zona de bendición de Dios. El culto
que era una de las características que estaban allí. Todavía es mejor. Ya no necesitamos un monte, un tabernáculo, no necesitamos un templo. Dios se manifiesta. Yo no soy pentecostal y a veces no discuto con los pentecostales, pero tengo mis cosas. Cuando dicen, ay, Dios nos visita y baja aquí. Está bien, pero el culto que Dios ha preparado, y es maravilloso cuando lo sentimos, pero no creo que esa sea la visión. No es que Dios desciende y baja. El culto cristiano es al revés. Cuando nos sentimos así no es que Dios ha bajado, es que nosotros hemos subido. Es que Dios nos agarra y nos lleva al cielo. Y allí entonces, ante el trono de Dios, no es que el trono baja, es que nosotros subimos al trono, que nos lleva de alguna manera mística y maravillosa, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dice, mira, disfruta un poco, anda. Y entonces disfrutamos y nuestro corazón se llena, tenemos un anticipo de lo que Dios prepara. Ahora tengo que rectificar un poco. Es cierto que Dios baja y es cierto que Dios sube. Y hay el Salmo 24 y no sé si el 24 o el 68 hablan de todo esto. ¿Quién entrará al lugar de santidad, limpio de mano, de corazón puro? Todo eso es un esfuerzo de su vida, pero nadie llega, porque no hay nadie tan perfecto. Dice, y entonces, dice ese salmo, el que sea, el 24 o el 68, es uno de los dos. Entonces dice ese salmo, cambia, una cosa de esas que no hay quien entienda. No. Alzaos vosotras vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cambia. Nosotros lo que tenemos que hacer, si no podemos llegar, es alzarnos, levantarnos, quitar las barreras que hemos creado, los dinteles de nuestras puertas, y entra el Rey de Gloria y nos lleva hasta su misma presencia. Esas dos maravillas son las que confluyen. Nosotros, el Espíritu baja y nos lleva a un lugar donde podamos disfrutar de la presencia de Dios. Así pues, tenemos un culto que puede ser más maravilloso, quizá no tanto como el Edén, hablar uno a uno así, tan directo y pasear, pero vamos, que dice la Escritura que nos lleva hasta el trono cuando Cristo resucitó, a los lugares celestiales. Es maravilloso entonces. ¿Qué más podemos tener? Dice otra de las promesas que era que en esa tierra, como vas a vivir tan bien, que fluye leche y miel y vas a trabajar lo justo y vas a obtener el fruto, dice, yo prolongaré tus días sobre la tierra. Bueno, nosotros tenemos ya una prolongación de jornada que tenemos ya garantizado la entrada al cielo, a estar con Él de ahora y siempre. Así pues, sí, tenemos un reposo, tenemos una bendición. Otra de las características era el trabajo, la penosidad en el trabajo. Dios ha provisto que sea cual sea nuestro trabajo, Él quiere estar con nosotros y quiere que seamos bendición donde estemos, como lo fue Daniel en todo su entorno. Él ha provisto eso para nosotros. No importa lo que nos afecte. Él dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. No estás solo. Puede ser duro, pero yo estoy contigo. Y Él lo que quiere darnos también es seguridad, que Él nos protege. Y cuando estemos angustiados, simplemente decir, Señor, aquí estoy, esta es mi carga. Y Él liberarnos de ella. No es encontrar un trabajo donde no haya dificultad, el ideal. Yo lo he tenido, ese trabajo. Yo hubiera pagado y sin embargo los de la Ferede me pagaban. Y yo tan contento por hacer eso. Pero alguno me decía, yo ese trabajo no lo quiero ni loco porque los evangélicos quejándose todo el día delante de ti. Bueno, no fue tanto. Yo digo, sí, pobrecito yo. No, mentira. He disfrutado sirviendo a Dios y trabajando. Me ha tocado llorar también. Pero he aprendido y estoy todavía queriendo aprender en dejar mi carga delante de Dios, descansar.
y reposar en Él, aún en medio de dificultades. Como Pablo en medio de un barco que se hundía. Ahí estoy. Digo, no, era Pablo, estaba el barco que se hundía, pero estaba pensando en este otro, en el que huyó de su responsabilidad y se fue a Tarsis. ¿A quién? Jonás, ese niño. También, los dos durmieron en medio de toda la dificultad, ¿vale? Bueno, podemos estar tranquilos. Uno no porque huía, decía, no tengo escapatoria, me voy a morir de todas formas, porque voy huyendo de Dios. Y el otro porque quería cumplir lo que él señalaba. Y estaba Pablo seguro de que no iba a haber pérdida, porque Dios estaba allí cuidando. Entonces, queda un reposo para nosotros. Y también queda una bendición. Ocúpate en la tarea que Dios quiere para tu vida. Ocúpate y Dios va a bendecir y va a sacar el fruto. No porque tú te dejes la piel, sino porque Él está delante de ti, abriendo camino hacia los suyos. Él ha dicho que no nos va a dejar nunca. Así pues queda un reposo para cada uno de nosotros. Dios eligió ese pueblo que no era perfecto. Dios lo eligió entre todas las naciones. Y mirad una cosa, Dios nos ha elegido a nosotros también, aunque tampoco somos perfectos. Hemos confiado en Él, pero todavía nuestro corazón tambalea. Y debemos decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. El pueblo de Israel quedó en el desierto porque no supo apropiarse de las promesas de Dios. Nosotros no debemos vivir una vida cristiana superficial que haga que nuestras obras queden aquí también en el desierto de la vida, sino debemos entrar, tomar posesión de las riquezas que Dios nos da y vivir una vida conforme a los principios del reino, confiando en Él completamente. No veo salida, pero sé que tú la tienes. Cuando Pablo iba a un lugar a otro, pues en uno le decían, mira, este cinturón lo pongo aquí, vas a sufrir la mundial, como vayas a Jerusalén. Y él dijo, sí, ya lo sé, por eso voy, porque voy a sufrir por el Rey de Reyes y Él tiene algo para mí. Había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a confiar en Él. Dios no nos exime de dificultades, nos promete el triunfo sobre ellas. Nos promete que Él peleará nuestras batallas, que Él abrirá camino delante de nosotros. Siempre que echemos fuera todo un temor a lo que nos rodea y confiemos en que Él nos ha elegido por su misericordia y por esa misma misericordia nos mantiene y nos bendice. Pero es necesario, dice allí en Hebreos también, que perseveremos porque alguno parece como si no lo hubiera alcanzado. Además de creer en Dios, creamos a Dios, para que no vivamos un cristianismo formal, sino de dependencia en Él. Y que perseveremos en andar en este camino que Dios ha abierto sobre nosotros. Obtengamos esa bendición. Lo que impidió que pudieran obtener la bendición fue la dureza de su corazón. Creo en Dios, pero cuando lo vea. Cuando probaron a Dios era simplemente después de Dios haber hecho maravillas, decir, bueno, pues cuando veamos a Dios, si Dios está con nosotros, que nos sacie la sed. Le probaron. Si Dios está, le tentaron. Se quejaron, desobedecieron. Y dicen también en el texto, y en algunos de ellos había un corazón no simplemente duro,
Por el corazón duro, la mayoría quedaron allí sin obtener los beneficios. Pero hay otro corazón que es un paso más allá. Corazón malo de incredulidad. Este es un corazón que ya no es regenerado. No es que sí cree, pero tambalea. Ayúdame, incredulidad. Este es un corazón malo. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Su corazón no ha sido regenerado todavía. Estos eran los problemas que ellos tenían de desobediencia, de pecado, pero sobre todo de dureza, que vagaban en su corazón. No tenían un corazón entregado a Dios. Señor, aquí estoy. Aquí están mis prioridades. Aquí está el desastre de mi vida. Tómalo tú. Esto es lo que Dios está buscando. Ese tipo de corazón en nosotros. Démoselo y entonces obtengamos los beneficios que Él tiene para nosotros. La respuesta es, nos dice la Escritura, temamos. No es un temor de miedo, es un temor de cumplir adecuadamente, de respeto. Mira, me acaba de decirla esta, ¿eh? Y no se calla, ¿eh? Calla ya. Pero bueno. No se calla. Bueno, seré breve entonces. Querrá decir algo. Debemos de temer con un temor de respeto a lo que Dios hace. Porque Dios le dice a su pueblo, tienes ante ti la bendición, pero también la maldición. Si tú entregas tu corazón y me sirves de todo tu corazón y me buscan, yo te voy a manifestar en tu vida y tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Pero tienes la bendición y tienes que te vas a quedar sin nada si no lo haces. Entonces nosotros temamos de que Dios cumple y que también pasa con nosotros, que tenemos esa alternativa ante nosotros de servirle y disfrutar o tratar de disfrutar en nosotros y obtener la seguridad por nosotros mismos y quedarnos sin nada. Debemos creer completamente a Dios de que es benefactor de los que le buscan. Debemos tener ese tipo de fe, dar un paso en la fe y decir, creo en ti y confío en ti y sé que estás ahí para rescatarme. Acudir a Él. Debemos reposar en nuestro culto comunitario, buscar la presencia de Dios y subir hasta el cielo y disfrutar de eso. Si estamos aquí pensando en otra cosa y no estamos abriendo nuestro corazón, nos perdemos esa bendición. Debemos no endurecer nuestro corazón. Eso ya me lo sé yo. No se trata de lo que sepamos. Se trata de que nuestro corazón se ablande a la palabra. Aquí no vamos a descubrir cosas nuevas. Vamos a intentar animarnos a andar en las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y debemos procurar entrar, nos dice el autor de Hebreos, en ese reposo. Debemos andar el camino, no es automático. La mayoría de las veces requiere un esfuerzo. Yo te voy a dar mi corazón, voy a caminar contigo, voy a hacerlo, voy a procurar entrar. Como conclusión, pues os animo a que yo como jubilado y los que no lo estáis, también procuréis este reposo. En mí va a tener unas características, en vosotros otra, y unos principios comunes de descansar en Dios, de reposar en Él, de confiar en Él, de echar nuestra ansiedad sobre Él. Porque una de las características con el paso de los años es que antes aguantaba la frustración más. Ahora cualquier cosita me pone de los nervios. Entonces tengo que ir más frecuentemente al Señor y decir, esto de los nervios te lo paso a ti. Y la maravilla es que Dios lo acoge, nos bendice y si le hemos dado algo de nervios, Él nos devuelve paz y tranquilidad. Tenemos ante nosotros la oportunidad de descansar en Dios, de confiar en Él completamente y podremos disfrutar plenamente los beneficios más grandes que los que preparó
para el pueblo de Israel, porque con el sacrificio de Cristo en la cruz, su obra es mucho más grande y más majestuosa, que empieza en nosotros ahora y se culminará el día de Jesucristo. Que así sea en vuestras vidas y en la mía también, que me hace mucha falta. Dios os bendiga.